Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Películas y Traficantes de Cultura. Estamos muy contentos esta vez porque estamos con un amigo de la casa, Matías Vice, con quien vamos a conversar sobre su próximo estreno, Mensajes Privados. Matías, gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Bacán estar acá conversando, compadre. Bueno, lo primero, hablemos de Mensajes Privados porque salió la noticia de que va a estrenarse primero en el Festival de Málaga. Cuéntanos un poco cómo llegan ahí. Postulamos la película al Festival de Málaga y afortunadamente quedó. Es un festival tremendamente prestigioso y importante para todo el cine iberoamericano. Es un festival que tiene mucha fuerza en España también. Entonces, una súper buena manera como de arrancar el circuito de la película. Creo que va a ser un impulso grande para toda la carrera internacional de mensajes privados, así que estamos muy felices de participar. Tengo la suerte de ir. Voy a ir a presentar la película allá. Va a estar el Adrián Solar también, que es el productor de la película. Va a estar el Nico Poblete, que es uno de los protagonistas. Y la Vicenta Endongo, que es también protagonista de la película, actriz española. Así que vamos como un buen contingente a acompañarla en la presentación de allá. ¿Y cuándo la presentan? La película se pasa el 22 de marzo, que es el día del estreno mundial, el estreno que la película se muestra allá. Oye, ya que nos mencionaste a parte del elenco, vuelves con Sí, una de tus musas de tus inicios, que está ahí atrás mío, la Blanca sí. Lilín. Cuéntanos un poco cómo fue la decisión del elenco, porque tenía un elenco bastante grande en esta película. Está la Blanca, Nico Poblete, Antonia Seger, Néstor Cantillana. Reúnes nuevamente aparte de como actores con los que ya habías trabajado, como en Lo bueno de Sí, llorar. Cuéntanos un poco de este elenco, cómo lo elegiste. sí. Es una película, primero decir que es una película bien particular, que surgió en el momento más oscuro de esta pandemia, cuando arrancó el encierro en el fondo. Yo estaba en Ciudad de México eh, y acabamos de suspender el rodaje de una película que yo venía preparando por años y estábamos como en medio de este momento en que no bajábamos ni no salíamos a la calle, ¿cachai? Estábamos como con toda esta dificultad de la pandemia recién empezando. Y claro, yo pensé, quiero dar vuelta a esta situación, quiero sacar algo como bueno de todo esto que está pasando y tengo ganas de hacer una película, a pesar de lo difícil que era como el momento para hacer una película. Y convoco a actores que admiro mucho, todos, y que son también muy cercanos, con la mayoría he trabajado antes, como tú decís, ¿cachai? Y, y también actores que iban a enganchar como con esta propuesta, que era en el fondo a grabarse ellos mismos en sus casas, con sus teléfonos, eh, y a enviarme el material por internet. ¿Cachai? Cada uno trabajaba en su casa solo, algunos me decían, ya, yo estoy con mi hijo, entonces cuando se duerman en las noches yo puedo grabarme, ¿cachai? Cada uno tenía que acomodar como su dinámica pandémica de ese momento. eh, y claro, lo que yo les dije desde un inicio en el fondo era que no quería hablar de la pandemia, ¿cachai? Propiamente, sino quería como hacer una invitación a cada uno de ellos, ¿cachai? A pensar de qué queríamos hablar, qué temas queríamos poner sobre la mesa, ¿cachai? Y fue con todos distintos. Algunos yo les propuse la historia, llegué con un guión, o con una idea, y otros fueron ellos mismos los que me fueron pasando el material o de lo que querían hablar. Entonces se fue armando como distinto con cada actor, ¿cachai? Oye, ya antes de centrarnos en la historia y en el guión de la película, Sí, mencionaste un poco esto de que los actores buscaban sus horarios, obviamente estábamos en pandemia y se volvió como una costumbre tener este tipo de conversaciones por Zoom. sí. ¿Cómo fue, cómo es dirigir a un actor en medio de la pandemia? ¿Cómo se genera esa dinámica? Sí.
Es muy loco porque primero pasaba una cuestión, algo como de amistad, de cercanía, que era muy bonito, ¿cachai? Que era como hablar con alguien y en este momento en que estábamos pasando por algo súper difícil y como todos los actores de la película son cercanos, son amigos, también había un momento como de compartir la experiencia, como de hacer amistad y acompañamiento, ¿cachai? Eso como por el lado de la cercanía de amistad. Y por otro lado, claro, el dirigir vía conversación telefónica, vía mensaje de audio, una experiencia súper loca, ¿cachai? Yo estaba en México, tenía actores que estaban en Chile, actores que estaban en España, actores que estaban en Argentina, eh, y en el fondo lo que hacíamos era que conversábamos mucho, y ellos grababan, yo no estaba en el momento de la grabación, luego me mandaban el material, yo lo veía, en algunos casos volvía a pedir, o sea, hagamos otra toma, hagamos esta corrección, o hagamos, estuvo muy buena, pero probemos una que agreguemos esto, ¿cachai? Eh, mucho de conversar, ¿cachai? De conversar, eh, pero siempre con una libertad también muy grande, que era ellos enfrentándose a la cámara, y había algo que a mí me parecía súper interesante, que era el momento como de la privacidad, ¿cachai? De estar solos, absolutamente solos con sus teléfonos, ¿cachai? Y cómo eso se iba a transformar después en algo público, o en una película, o en algo enfrentado como a la pantalla, o a todo el circuito que va a tener la película. Pero era lindo como el paso de lo privadísimo, ¿cachai? Que era estar solo frente a un teléfono a convertirse en una película. Me imagino que desde eso mismo se toma un poco lo potente de la película, porque yo, para que el público lo sepa, yo igual tuve la oportunidad de ver la película ya hace un tiempo, Sí, y genera ese impacto, sobre todo de saber y conocer que hay historias que son de los mismos actores también. Entonces eso genera una potencia sí. mucho más interesante en la película. Y de ahí nace mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue trabajar el guión? Porque hay, como nos mencionaste al principio, hay historias que creaste tú y se las entregaste a un actor, pero hay otras que trabajaste en conjunto con ellos. Sí. Fue, claro, más que un guión como propiamente tal, como usualmente uno tiene un guión de rodaje con, no sé, 90 páginas, con todo escrito, ¿cachai? Acá, acá muchas veces no hubo guión, y ese guión o esa escritura se empezaba a hacer al revés, se empezaba a hacer cuando yo recibía el material y yo lo compartía con el Rodrigo Saquel, que es el montajista de la película, que él estaba en Chile. Entonces, por un lado montábamos la misma historia dentro, o sea, que si yo recibía, no sé, 40 minutos de un material, yo eso con Rodrigo Saquel lo íbamos montando, y luego eso lo íbamos montando entre ellas, se iba armando como esta estructura que iba teniendo la película, que va pasando de una historia a otra. Eh, entonces, claro, no hubo nunca una claridad tampoco de qué iba a ser la película, de qué se iba a tratarse, por eso la invitación era súper abierta, ¿cachai? Y poco a poco nos fuimos dando cuenta, a medida que iban llegando las historias, porque algunas nos fueron sorprendiendo, algunas yo no sabía de qué se iban a tratar, ¿cachai? Y, y nos fuimos dando cuenta que la película hablaba de cómo somos como padres, ¿cachai? Cómo somos como madres, cómo somos como hijos. Eh, tienen como un poco un hilo conductor, que fue la propia película la que lo fue como diciendo, ¿cachai? O guiando. Entonces, en ese sentido, eso nos fue aclarando bastante, y fue súper interesante cómo se fue dando al revés, ¿cachai? Como que la película se iba escribiendo en vez de que nosotros la íbamos escribiendo a ella, ¿cachai? No sé si te pasa o lo notas, yo como, como reconocido fan tuyo y de tu trabajo, me pasa que al ver esta Mm, película siento que un poco volvemos al Matías de los inicios, como estos desafíos que ibas generando cuando construías una película, sí, que por ejemplo la vida de los peces, que la decidiste rodar en un solo lugar, en la cama, en una sola habitación, mm, sábado en una sí. sola toma. Siento que aquí vuelve un poco esa parte de tuya, como más de los inicios, como con estos pequeños desafíos.
que ahora finalmente fue como grabar con actores sin estar frente a ellos y haberlos grabado con el teléfono. ¿Te genera esa misma sensación? ¿Lo Sí. pensaste cuando lo estabas haciendo? Sí, es súper loco porque una vez yo escuché en una charla en la escuela de cine, fue el Gustavo Gref Marino, el director de Johnny 100 Pesos, que dijo algo muy, muy bonito, muy inspirador. En el fondo dijo que había que hacer las películas posibles, las películas que uno pudiera hacer. Y a mí me quedó súper grabado, ¿cachai? Eso, y en ese sentido, claro, estamos en mitad del más duro encierro, ¿cachai? Eh, entonces era una manera de darle la vuelta y una manera también de aprovechar lo que estábamos viviendo, porque era un momento en que nos estábamos mirando hacia adentro, ¿cachai? Que estábamos pensando en nuestras familias, que estábamos pensando como en los temas más profundos, ¿cachai? Eh, y en ese sentido como que estaba como tú decís, como límites, ¿cachai? Que estaban súper buenos porque ahí sí que no nos perdíamos, ¿cachai? Eran los actores en un plano, mirando a cámara, ¿cachai? Contando su historia. Eh, pero también había como por debajo esto otro que nos servía mucho, que era lo subterráneo que estábamos sintiendo, ¿cachai? La profundidad de las conversaciones que estábamos teniendo en ese momento, ¿cachai? Entonces, aunque yo les dije desde un comienzo como no hablemos de la pandemia, lo bonito era que ese sentimiento como de humanidad, esa honestidad, ¿cachai? Ese hablar desde la verdad, desde lo que nos importa, se iba a traducir en la película y eso siento yo que fue súper, súper importante. No, y se transmite, porque me acuerdo que cuando yo la vi estábamos como recién volviendo a salir a las calles. Eh, Mm, Te genera eso, yo creo que ahora que ya estamos como un poco más libres de cierta forma, creo que cuando la gente la vea en la pantalla le va a evocar esos recuerdos pandémicos, como de no poder sí, salir, a pesar de que no se hable de la pandemia, pero sí, ese no poder salir o el enfrentarse a tus propias emociones de cierto punto. A mí me pasó, po, que yo la vi sí, recién como saliendo un poco de la pandemia y me generó eso, a pesar de, como dije recién, de que no se toque el tema. mm, Y como que se bacán. sentía, a pesar de que estábamos recién saliendo, se sentía un poco lejano. Así que yo creo que el impacto para el Mm, público también va a tener ese punto súper interesante. sí, bacán. Oye, Buenísimo. oye, y hablemos un poco de, ahora que hablaste de los límites y esto de que uno puede hacer las películas que puede, con los recursos que tenga, etcétera. Mm, Me imagino que ahí también, porque tú también eres profe, hay sido profe de cine y todo, me imagino que esta película tuvo que sí, haber sido baratísima y aún así te vaya a Málaga. Como, no sé, quizá hablarle un poco a esa gente, a los jóvenes directores, a los que están ahí mm, luchando por sacar sus primeras películas. Quizá encuentro que es súper bueno que te dijo este director en algún momento. mm, Me parece súper interesante y súper real, porque finalmente yo miro tu película y me reencuentro contigo como director después de no haber visto tu película en un rato, porque no me acuerdo la última que sacaste en tu piel, no me acuerdo que hicimos avant premiere y con la pandemia y todo lo veo súper lejano, así que no me acuerdo hace cuántos años fue eso, pero fue sí. hace rato. Como que hubieran sido 10 años, así. Sí, entonces reencontrarse con eso también es súper interesante, pero no sé, tú como director, esa forma de buscar la forma de hacer cine, porque claro, estábamos encerrados, como decís tú, encontrándonos con Mm, nuestros sentimientos, pensando en la familia, en la pareja, en los amigos, en quien sea, y termináis haciendo una película con varios de tus amigos, y finalmente es súper potente, porque a pesar de estar un actor, como dijiste tú, en un plano contando una historia, las actuaciones que se mandan son increíbles. O sea, yo volví a llorar con tu cine, me quedé perplejo y súper bacán. pegado, porque claro, las historias van como, no es como que te cuentan una entera y después pasa ya otra, sino que van como intercalándose. Entonces como que vais quedando, Mm, que hay metido con una, que no la terminan, y te pasáis a otra, y así como que te vais sí, conectando con cada una y queréis y queréis conocer toda la historia, que terminen, pero viene otra que te vuelve a sí. enganchar y así sucesivamente, entonces la película también es súper dinámica. No sé, me gustaría que le hablara un poco a esa gente, porque
los estudiantes, Mm. todo esto como de haber perdido 2 años de nuestras vidas encerrados. eh, no sé, siento que con esta película también se demuestra que se puede hacer buen cine con pocos recursos y aún así no bajarle la calidad. Son hartas cosas, yo creo, ¿cachai? Son como que tienen que ver con lo formal, ¿cachai? Como con qué es lo que puedo hacer, como tú decís, ¿cachai? Como qué es lo que tengo, ¿cachai? Están los actores encerrados, están con tiempo, están con ganas también. Estábamos todos como con ganas de dejar de ver noticias, ¿cachai? Dejar de ver conteo de casos de COVID, ¿cachai? Eh, pero también está este sentimiento, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, claro, mi invitación como o a los directores que están como armando sus primeras películas, ¿cachai? Tiene que ver con la honestidad, ¿cachai? Como yo tenía un sentimiento muy fuerte de como quiero hacer esta película, ¿cachai? Quiero hablar de esto, quiero ver qué me está pasando, qué le está pasando a mis amigos, ¿cachai? En ese sentido, el hablar desde la verdad a mí me parece súper importante, ¿cachai? ¿Qué es lo que yo quiero contar? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Cachai? No porque mi historia sea importante, sino porque siento que si uno habla con honestidad, esa historia finalmente va a conectar. Entonces, claro, de alguna manera, esta película que sí fue hecha con teléfono, los teléfonos de sus actores, sí, la película tiene un proceso de postproducción increíble que se hizo en Filmo Sonido, la película se va a ver en el cine, se va a escuchar increíble, se va a ver increíble, ¿cachai? Eh, pero no nos olvidamos de que lo hicimos de una manera súper particular, que era la manera en que podíamos. Entonces ahí, claro, quizás la invitación es eso, es a mirarse hacia adentro, de qué quiero hablar yo de verdad, ¿cachai? Qué cosas es importante decir en este momento. Y para nosotros era eso, era como un mensaje, ¿cachai? De luz también en un momento difícil, también el arte como resistencia, ¿cachai? Como hagamos lo que sabemos hacer, ¿cachai? Hagamos películas, que es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos gusta, ¿cachai? Contemos eso eh, y entreguemos algo también al mundo, ¿cachai? Creo que el arte también es un poco eso, es como intentar salvar el mundo de alguna manera y ahora bueno, hay que salvar el mundo, pero con todo, ¿cachai? Cada día más difícil la misión del arte, siento yo, y en ese sentido hay que estar como súper comprometido, como siempre se habla como de un arte comprometido, yo creo que es un compromiso súper personal, ¿cachai? Ya sea político, social, o también es político y también es social si es que es desde adentro y si es que es honesto, ¿cachai? Sí, completamente de acuerdo. Sobre todo en esos tiempos y con el presidente que teníamos. Qué rico hablar ya de eso en pasado. Sí, sí, Oye, bueno, ya que mencionaste todo esto, me gustaría como profundizar un poco sin irnos a las historias, sí, para no hacerle spoiler a la gente, sí, pero un poco de los relatos de intimidad que tiene un poco que ver con lo que decía también hace un rato, que es como volver un poco a tus inicios con con estos temas tan profundos. eh, ¿Cómo fue para ti el proceso de contar algunas de estas historias? Porque entiendo, algunas se las traspasaste tú a algunos actores, pero sí, lo que entiendo que de igual forma son reales. No sé si sí, tuyas, pero sé que son reales. Y también cómo fue sí. para ti como director encontrarte con las historias de no solo actores, sino amigos tuyos que son tan potentes, porque el saber que son historias reales, siento que genera un shock súper potente. A mí me pasó, por ejemplo, con la historia del Nico Poblete, que yo estaba así como, weón, ¿qué onda? Como Sí, una potencia en las historias que el saberlas reales o saberlas que son de ellos te genera una, no sé, como que siento que de igual forma traspasáis al actor con la persona y que siento sí, que sea una conexión también súper potente con el espectador. sí. Eso fue súper bonito y increíble, bueno, ¿cachai? Como un poco lo que hablaba antes, como de la honestidad, ¿cachai? Tampoco quiero como dar spoiler de cada historia, pero sí, son todas historias reales. Algunas son las propias historias de los actores y otras son historias que son reales, pero que yo se las compartí a los actores y ellos las transmitieron en el fondo. Pero sí la película, claro, dialoga con el documental. A esta altura el documental con la ficción ya dialogan siempre, ¿cachai? Pero en esta película es súper claro eso, ¿cachai? Como
cómo se va mezclando y además cómo se van mezclando unas con otras, ¿cachai? Lo que tú decías ya antes, como esta estructura que va saltando de una, que te deja metido, que vuelve a la otra. Cuando empezó el proyecto, y ahí tuve unas largas conversaciones con el montajista, con el Rodrigo Saquel, eh, fue eso, fue como vamos a recibir monólogos, ¿cachai? De 40 minutos o de una hora o de 20 minutos, y en el fondo tenemos que ir construyendo una película, ¿cachai? Que finalmente va a hablar de la muerte, el amor, el engaño, de todos estos temas que va pasando en la película, ¿cachai? Pero era interesante como a partir de las historias se iba armando una sola película, ¿cachai? Sí, pues, igual eso es interesante también de escuchar porque finalmente se nota el trabajo cinematográfico, no es solamente como que grabé a mis amigos actores y llegué y los pegué uno detrás de otro, sino que Claro. también hay un relato cinematográfico que también se vuelve súper interesante y que finalmente termina enganchando al espectador en todo momento. Sí, y hay, bueno, y también que sí que son actores increíbles, ¿cachai? O sea, está la Antonia Segers, está el Néstor Cantillana, está la Blanca Levín, está el Nico Poblete, está la Vicenta Endongo y el Alex Brendemund, que son los actores de Lo Bueno de Llorar, está la Vero Intile, que es una actriz argentina increíble, está Me Llamo Sebastián, que es el músico cantante chileno que estaba en España, está en España en este momento, y en el fondo es como una mezcla de actores increíbles, y eso hace que siento yo que también la película, claro, tenga un vuelo, tenga una verdad, eh, más allá de que algunas sean las historias de ellos, pero las que son interpretadas, claro, como están todo mezclado y es un todo, hace que se sienta súper, súper real. Oye, ya que nombraste a Me llamo Sebastián, hablemos un poco de la música, que también siempre ha sido un factor súper Sí, interesante dentro de todas tus películas. Como que siento que la música en tus películas nunca pasa desapercibida. Eh, bueno, sí, con Me llamo Sebastián tú trabajaste con él ya, pero con él habías trabajado en sus videoclips, que como una trilogía de videoclips que estuvo también increíble. Y volviste a Rodrigo Jarque, que también hizo parte de la banda sonora de La vida de los peces, Lo bueno de llorar, y vuelve ahora. Y me acuerdo que cuando la vi, lo primero que te pregunté fue cuando caché la voz de Rodrigo Jarque en la película. Cuéntanos un poco cómo fue el trabajar la música con ellos. sí, fue muy bacán y trabajamos como un actor más, con Sebastián y con Rodrigo también, ¿cachai? De hecho, en un momento yo le propuse a Jarque que hiciera uno de los monólogos o que lo cantara, ¿cachai? A cámara, ¿cachai? Pero finalmente, claro, llegamos simplemente a la música. Pero también la propuesta fue igual, ¿cachai? Fue como, ¿qué te está pasando a ti en este momento, ¿cachai? ¿Qué estás viviendo tú? ¿De qué te dan ganas de hablar, ¿cachai? Y con Rodrigo fuimos hablando, ¿cachai? Con Harty fuimos como conversando, yo le fui como contando de qué se trataban las historias también, y él estaba también en ese momento, me dijo, claro, me acabo de comprar un micrófono, estoy como en una pieza atrás, mientras mis hijas duermen, estoy como grabando, empezando a grabar, después de haber tenido como un bloqueo así pandémico, y estoy empezando a probar los micrófonos, estoy empezando a grabar, te voy mandando material, y así fue, pues me empezó a mandar canciones, ¿cachai? Yo soy súper fan de Hark, soy súper fan de Inverness también, entonces rápidamente como que llegamos a un par de canciones que están así, pero perfectos para la película y nada, siento que le dan también como un peso, le dan una emoción, obviamente es una película súper como chiquitita, todo elemento es súper importante, entonces era una música súper cuidada y que iba así como directo a la emoción y al momento que necesitábamos, entonces fue un placer, o sea, hicimos con Rodrigo, venimos trabajando desde Lo Bueno de Llorar, hicimos La Vía de los Peces, en La Memoria del Agua también tiene música, entonces, nada, un placer volver a encontrarme con él también. Y con Sebastián, porque claro, ahora nos dejan claro que Rodrigo nuevamente trabajó música especialmente para tu película. Sí, Con Me llamo Sebastián fue el mismo proceso.
Sí, con Sebastián también, y a él también le hice la invitación de actuar, Mm. ¿cachai? Entonces también Sebastián tiene ahí un pequeño momento, ¿cachai? Y su canción, claro, la interpreta en vivo, en el fondo. Entonces eso hace también que todo sea súper bajo como la misma estructura o las mismas reglas, ¿cachai? De todos. Entonces también es un actor más que participa, que tiene su historia y participa con su música, que es increíble. Yo soy súper fan del Me llamo Sebastián. Tuve la suerte, como tú decías, de que hicimos un videoclip que es como una trilogía. Son tres canciones de él que están pegadas en un plano secuencia. Entonces, nada, también era un orgullo como volver a trabajar con él y que estuviera también en la película. Siento que todas las vivencias que cada uno estaba teniendo, ¿cachai? Como, o los rollos que uno iba sintiendo, finalmente se plasmaron en algo que más allá de contarnos de un momento, nos habla como, o queríamos también que generara una luz, ¿cachai? Que una película que no solo sea como temporal, sino que se pueda ver en cualquier momento también. ¿Y qué es lo que más te gustó de hacer esta película? Lo que encontraste más interesante de crearla en este proceso pandémico. Sí, hay estas cosas. ¿No? Primero, el hacerla. Fue increíble porque fue para mí también súper como terapéutico, como o sea, yo venía a punto de filmar, a punto de filmar una película, paramos una semana antes, como la depresión que eso significa, y esto fue el día uno, decir como, ok, dejo atrás esto por ahora, lo ponemos en pausa, vamos con otra película. Entonces, el hacerla fue increíble. Después una segunda cosa, el reencontrarme con la Blanca Levin, con la Antonia, con el Néstor, con los actores de Lo Bueno de Llorar, o sea, como volver a encontrarme profesionalmente y también desde la amistad. También fue súper bonito. Y una tercera cosa es el resultado de la película. O sea, estoy muy orgulloso, me encanta, siento una película que es emocionante, una película que toca, ¿cachai? Que es inteligente también. Entonces, en ese sentido, el trabajo que hicimos con los actores, el trabajo que hicimos con Rodrigo Saquel, con el montajista, me deja súper, súper feliz, ¿no? Sí, además siento que tiene como una especie de, no sé, como de ser un poco histórico el suceso de haber hecho esta película en pandemia porque no es como los gringos grabando en pandemia, pues, ¿cachai? Que están en Hollywood igual, con PCR todos los días, ¿cachai? Tiene como esta onda de encierro, que es lo que te decía antes, que tiene, no sé, pues que ver esta Mm, película ya saliendo de la pandemia en el cine, sí, siento que tiene un poco de eso, como que te reencuentra con tus propias vivencias pandémicas. Y me parece que eso es como, me parece una 100%. película histórica de cierta forma, porque te reconecta con una época que todos pasamos y con la que todos podemos conectar. Y siento que ese es un punto aún más interesante en la película. Que si me pasó a mí, que yo la estaba viendo cuando recién estábamos volviendo a salir de a poco, imagínate ahora que la gente ya como que de cierta forma tienen una vida normal, ¿cachai? Entonces siento que, cuando la gente se enfrenta a la película en pantalla grande, creo que va a ser como una Mm. conexión mucho más potente que la que sentí yo respecto a eso cuando la vi. Sí, 100%, estoy muy de acuerdo con eso y también sumar como algo de la biografía, ¿cachai? Siento que siempre como en las escuelas de teatro se habla como de que el actor tiene que trabajar con la biografía, Mm. como una cosa terapéutica también, ¿cachai? Y de exponerse, ¿cachai? Como, bueno, vamos para adelante, estos son mis problemas, estos son mis miedos, ¿cachai? Y en ese sentido la película es súper expuesta, es súper honesta, y eso también me deja como muy feliz, muy orgulloso, ¿cachai? Como de cómo los actores se entregaron y se expusieron o pusieron al servicio de la película no solo su increíble trabajo, sino también sus vidas, ¿cachai? Sí, eso también es muy, súper interesante. Oye, y bueno, ya que estamos hablando de la gente viendo esta película en pantalla grande, ¿hay alguna fecha estimada para que la gente de Chile o Latinoamérica se encuentre con tu película? Se preparen. Claro, lo que estamos viendo ahora es el primer semestre, todavía no Ujú, sabemos cuándo, pero la idea es primero arrancar en Málaga, seguramente la película va a tener un buen recorrido, esto es ujú. a fines de marzo, y ya pronto o durante el primer semestre como el estreno en Chile y ver también dónde se va
a seguir mostrando la película. Genial, entonces queda poquito. Oye, Bacán. para ir cerrando, tus expectativas de Málaga, cuando la gente la vea por primera vez, ¿qué expectativas tienes de que el público, que no sean tus amigos, claramente se encuentren con esta historia? No, tengo muchas expectativas porque me ha tocado mostrarla poquito todavía, ¿cachai? Pero sí pasa algo que es que la gente se conecta, la gente se emociona, ¿cachai? La gente reflexiona también como con sus propias vivencias y nada, yo quiero ir como a Málaga a disfrutar también, como a vernos, ¿cachai? Me voy a encontrar con dos actores también que son súper importantes en la película, que es la Vicenta Andongo y el Nico Poblete, y claro, algo que partió virtual finalmente tiene como su encuentro con la gente y eso hace que haya valido la pena también. Entonces es disfrutar y ver cómo se te abren las puertas de la película y cómo empieza a conectar con la gente también. Oye, y otro punto que casi se me va a mencionar es los afiches que hicieron para la película. También me parece súper interesante que armaran afiches así como la típica gringa, así cuando sale Harry Potter y salen todos los personajes uno a uno en un póster, aquí como presentar a cada actor en un afiche, como que claro, existe el afiche oficial, pero también está como que tiene que ver un poco con esa Sí, intimidad también, siento yo, con mostrar a cada actor con su propio afiche, como con su propia es que, historia. es- sí, es que es un poco así, ¿cachai? Es como esta película que son la mezcla de todas las historias, pero también es la película de cada actor. Y ahí el Seba Olivari, que es el diseñador, hizo un trabajo súper bonito como de mezclarlos a todos en un afiche y luego hacer como un afiche de cada uno. Entonces eso hace que sea muy también, como tú decís, como película gringa y presentándolos a todos. Ya pues Mati, muchas gracias por tu tiempo, por haber conversado con nosotros. Mucho éxito en Málaga. Bacán. Sé que les va a ir increíble y ahí vamos a estar entonces esperando noticias para el estreno en Chile y ahí seguiremos conversando de la película. Porque hay harto que conversar Ya, todavía, compadre, pero bacán. lamentablemente no podemos hacer spoiler. No, no. Poquito a poco iremos ahí contando todas las cosas. Exacto, sí, se vienen más Ya, bacán. cosas Muchas juntos gracias, también. Benja. No, gracias a ti. Mucho éxito con la peli.